¿cómo están amigos? Continuamos en su espacio Marca Personal y hoy día nos acompaña la famosa e interesante psicoterapeuta Carmen González. Ella es directora de la Clínica de las Emociones y precisamente nos estaba dando algunos tips, algunos consejos de cómo salir adelante en estos tiempos de crisis en los cuales el desánimo, en los cuales el agobio nos puede llevar a hundirnos. La doctora nos recomendaba precisamente recordar que hemos llegado a un nivel a través de nuestras aptitudes, hemos tenido determinados logros antes de la pandemia, antes de la crisis, hemos tenido determinados logros que nos permitieron llegar a un sitial, ¿no? Ahora lo que quisiera hablar con la doctora, porque es muy importante, ¿qué pasa con aquellos cuya vida no estaba yendo tan bien antes de la pandemia, que sin embargo no tenían antes de la pandemia un trabajo seguro, no tenían las emociones equilibradas, por así decirlo, sentían que no tenían logros identificados? La doctora justamente nos va a dar consejos para aquellas personas que puedan salir adelante. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, nadie ha tenido padres perfectos. Entonces, en el primer grupo están aquellos que sus padres, todos tenemos defectos, los podemos haber ofendido, haber dicho brutos, no sirven en un momento de cólera, pero han tenido en el platillo de las cosas buenas más cosas buenas que las feas. O también puede haber ocurrido que pasaron por una terapia para poder sacar esos odios y esos deseos que el padre o madre no te hayan dado emociones feas porque ya no hay solución. Entonces, cuando pasan por una terapia, el platillo se arregla y comprendemos a los padres. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no habían tenido tiempo o no habían tenido la oportunidad de arreglarse por dentro y se dejaron y empezaron a vivir con ese platillo de cosas feas que los ha gobernado? Encontramos a gente deprimida, a gente que cree que no vale, está de cólera. Nos salimos por los suelos, ¿no? El deprimido no es tanto pena, es rabia. Rabia y tapada con pena. Puede estar también alguien que tenga trastornos obsesivos compulsivos, que se lave las manos mucho. Puede ser alguien que se ha quedado inmaduro, inadecuado cuando va a los trabajos, o alguien también que esté en alcohol, que esté en droga, etc. Primero decirles que no existe lo bueno ni lo malo, no existe. Si yo hubiera tenido los padres que ha tenido un asesino, un drogadito, sería igual. Se trata de los insumos emocionales que hemos recibido. No hay mejores ni peores. Una vez me preguntaron en la televisión, doctora, ¿usted hubiera matado a su hija? No sé, si a mí me hubieran hecho prostituta a los 12 años, como le hizo su madre, quizás. Entonces tenemos que tener sabiduría para... Las circunstancias son distintas, ¿no? Claro, son insumos emocionales. Si a ti te dan un jugo con fresas podridas, va a salir feo. Pero todo tiene arreglo, ¿me entiendes? Porque es cuestión de desarrollar una capacidad pensante. Pero la capacidad pensante no se desarrolla cuando tú dices, ah, sí, por ejemplo, mi mamá pues no podía amarme. No, en el momento que tú tienes la emoción de cólera, de dolor, donde te sientes nada, ahí está la voz terapéutica que te ayuda para que te haga ver la emoción. Entonces simplemente hay que aprovechar esta pandemia para ver qué era el momento, porque antes hemos vivido con pandemia emocional y no nos habíamos dado cuenta. La gente que ha sufrido ha tenido su pandemia por años. Y es ha vivido su propia pandemia interna, su propia pandemia emocional interna. Hay muchos que han venido en pandemia, ¿me entiendes? Esa es la oportunidad. Podríamos tomar este tiempo para autoevaluarnos precisamente, para hacer una purga emocional. No, es muy difícil que solo, porque las emociones que te dañan no las tienes en el consciente. Por ejemplo, la vez pasada hicimos una prueba con mis alumnas, me fui a Lurigancho y a los 17 peores ladrones les hicimos una prueba y les dimos un taller de 2 horas y los premiábamos con un pequeño relojito. Todos le preguntaban, después de 2 horas le dijimos, y esto es importante que entiendan toda tu gente que te sigue, ¿se debe robar después de 2 horas? Nunca. ¿Se debe tirar al suelo a un viejo y robarle billetera? Nunca. Todos se sacaron 20, los ladrones, porque lo contestaron con el cerebro pensante.
pero no habían vencido la emoción, tenían separada la emoción del pensamiento total. Entonces, dejamos al salir 8 carcasas de celular y todas las robaron, porque no los ganó. Entonces yo puedo pensar que no debo pegar a mis hijos, pero cuando me viene la emoción, por eso el terapeuta es el que trabaja en la consulta viendo la emoción y haciéndolo pensar en ese momento. Y poder hacer reflexionar y poder llegar a un comportamiento. Pero mostrándole la emoción y contándola con su historia. Mira cómo tú llorabas por tu papá, me contaste, y sin embargo a tu hijo te comportas como tu papá en el momento, no es después ni antes, ¿entiendes? Así es hacer un análisis exhaustivo. Amigos de Marca Personal, nos encontramos con la directora de la Clínica de las Emociones, la psicoterapeuta Carmen González, que nos está acompañando y nos está dando interesantísimos tips para afrontar esta pandemia, para afrontar esta crisis y poder seguir con nuestra vida personal, nuestros emprendimientos y nuestra marca personal.